El 5 de octubre de 2012, una niña de 10 años desaparece en unos pocos cientos de metros entre su casa y la escuela, en un barrio tranquilo de Colorado. ¿Hasta dónde llegó un adolescente de 17 años para transformar ese trayecto escolar banal en una pesadilla nacional? En las llanuras altas de Colorado, allí donde el aire es seco y afilado como una hoja clara, se extiende la ciudad de Westminster. Suburbio de casas tranquilas, de céspedes cortados al milímetro, de escuelas bajas bordeadas de banderas. Por la mañana, hileras de niños con mochilas de colores cruzan las calles calmas, bajo el cielo vasto de las rocosas. Es un país de costumbres, un país donde se cree conocer cada rostro que pasa. Entre esos niños, hay una niña de 10 años, nacida en 2002. Se llama Jessica Ridgway. Lleva gafas, tiene el pelo rubio. Camina rápido, como si el tiempo ya le perteneciera. Está en fifth grade, el equivalente de nuestro último año de primaria, en la escuela Witt Elementary. La escuela no está lejos, solo unas pocas calles. Un trayecto sencillo, repetitivo, casi ritual. Vive con su madre, Sarah Ridgway, en una casa modesta de Westminster, en el condado de Jefferson. Una casa como tantas otras, situada en una urbanización de calles tranquilas, aceras rectas, farolas espaciadas. Sarah trabaja de noche como técnica en un centro de datos. Vigila los servidores cuando la ciudad duerme, y por la mañana es ella quien se derrumba, vencida por el sueño. Jessica pasa también tiempo en casa de su abuela materna. Su padre, Jeremiah Bryan, vive lejos, en Missouri. Los lazos aún existen, pero los kilómetros pesan, los kilómetros separan. Esa mañana, la madre de la amiga sí está allí, la amiga también. Observan las aceras, las esquinas de las calles. Acechan la silueta de Jessica, ese cuerpecito reconocible entre todos, su pelo claro, sus gafas. La hora avanza, los segundos se alargan. La pequeña figura familiar no aparece. Esperan aún, un poco más. El espíritu humano lucha contra la inquietud, busca explicaciones sencillas. Quizá Jessica se haya quedado en casa, quizá esté enferma, quizá se trate de un contratiempo banal. La duda flota, pero la rutina impone su ley. Finalmente, la amiga y su madre reemprenden el camino hacia la escuela, sin Jessica. Caminan hasta la Witt Elementary School. Entran en el edificio donde los timbres marcan el ritmo de la mañana. No avisan a la policía. No llaman enseguida a Sarah. En su mente, la ausencia de Jessica todavía tiene explicación. Nada alerta del todo. Nada grita aún que el destino acaba de bifurcar. En la Witt Elementary comienza el día. Los alumnos se instalan. Los profesores pasan lista, anotan las presencias y las ausencias. El nombre de Jessica quizá resuena en una clase. Nadie responde. Se anota su ausencia. No se contacta inmediatamente a la madre. Los procedimientos vigentes entonces dejan un margen, un intervalo en el que la sombra puede crecer. En la casa, Sarah duerme. El día avanza sin ella. Ninguna llamada la arranca de su sueño. Ningún mensaje de la escuela viene a romper el silencio de su habitación. Afuera, pasan los coches, salen los vecinos, se animan los parques. Nadie sabe aún que el tiempo ya cuenta, que cada minuto devorado por esa mañana tranquila aleja un poco más la verdad. No es hasta primeras horas de la tarde cuando Sarah se despierta. Sale de la noche artificial de su trabajo, del cansancio que la oprime. Espera encontrar señales de su hija, una mochila dejada, unos zapatos abandonados, un ruido en otra habitación. Pero la casa está vacía, un vacío que al principio no dice nada. Busca, llama. Jessica no responde. Ningún mensaje de la escuela la espera. Ninguna notificación, ninguna voz al otro lado de la línea para decirle: su hija no está en clase. Entonces, poco a poco, la invade un frío diferente. Un frío que no tiene nada que ver con el aire de Colorado. Un frío interior, un presentimiento. Coge el teléfono. Marca el número de la Witt Elementary School. Su voz, al otro lado del hilo, pregunta, verifica, rechaza ya lo que sabe en el fondo de sí misma.
La respuesta cae, pesada. Jessica no fue a clase ese día. Su pupitre se quedó vacío. Seguimos aún a 5 de octubre de 2012. La tarde ya ha comenzado cuando la máquina policial se pone en marcha. Se toma la denuncia, se consigna. Los agentes comprenden rápido la gravedad. Una niña de 10 años, desaparecida en el trayecto a la escuela, sin antecedentes de fuga, sin conflicto violento conocido, sin historia de huidas repetidas. Nada que permita clasificarlo entre los caprichos de la adolescencia. No, es una desaparición preocupante. Un missing child. Ninguna vacilación. El caso no entra en la categoría de las fugas. Entra de inmediato en el campo sombrío de los posibles secuestros. Las patrullas de Westminster son alertadas. Los vehículos de policía recorren las calles, interrogan los ángulos muertos, vuelven a pasar por el camino que Jessica suele tomar. Se contacta a las escuelas. Se llama a la familia, a los amigos, a la abuela, a los vecinos cercanos. Se revisan los lugares que la niña frecuenta habitualmente. Ningún rastro. Muy pronto, la policía difunde una alerta mediática local. Los medios de Denver reciben la descripción. Una niña de 10 años, pelo rubio, gafas, estatura y peso aproximados. Esa mañana lleva una mochila violeta. Se lleva consigo una cantimplora, una fiambrera distintiva que todos a partir de entonces aprenden a reconocer como un símbolo. La imagen de Jessica recorre las pantallas. Su rostro aparece en los televisores, en los sitios de noticias, en las redes sociales nacientes. Se despliegan los primeros dispositivos de búsqueda. Los agentes cuadriculan el barrio, registran los parques, inspeccionan los terrenos baldíos, sondean las zonas boscosas cerca del domicilio, cerca del trayecto hacia la escuela. Grupos avanzan entre los árboles bajos, escudriñan las zanjas, llaman el nombre de la niña en el aire que ya empieza a enfriarse. El sol desciende, las sombras se alargan. La comunidad responde. Vecinos, padres de alumnos, miembros de la ciudad se suman a la búsqueda. Reciben las instrucciones de la policía, avanzan en línea, miran en cada rincón, detrás de cada valla. Cada uno espera encontrarla pronto, de pie, quizá asustada, pero viva. Cada uno combate la idea de que otra cosa pueda haber sucedido. Las autoridades saben, sin embargo, que el tiempo apremia. Un niño desaparecido en el trayecto a la escuela, en una ciudad de este tipo, exige recursos más amplios. Westminster pide la asistencia del FBI. El Federal Bureau of Investigation entra en escena. Los especialistas en secuestros de niños, en crímenes violentos, se unen a las fuerzas locales y a la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Se instala un puesto de mando móvil en la zona de Westminster, un centro neurálgico, repleto de radios, mapas, pantallas, rostros tensos. Desde allí, parten las órdenes, llegan los informes. Se recogen los testimonios, se planifican las búsquedas, se mantiene el hilo de una investigación que, ya, amenaza con dividirse. Las horas pasan. Luego vienen las primeras ruedas de prensa. Frente a los micrófonos, bajo las cámaras, los portavoces del Departamento de Policía de Westminster toman la palabra. Voz neutra, controlada, pero mirada tensa. Piden la ayuda del público. Precisan lo que saben, lo que ignoran. Dicen que la desaparición se considera sospechosa. Miden cada palabra, porque cada palabra cruza la barrera de la ciudad y entra en los hogares. Sarah Ridgway aparece también en los medios. Habla de su hija, de lo que le gusta, de su manera de ser. Pide que se la devuelvan. Su voz tiembla, pero se mantiene. Sabe que su dolor debe convertirse en un llamado. El padre, Jeremiah Bryant, es localizado en su otro estado. Coopera con las autoridades, aporta todo lo que puede aportar a distancia. Sin embargo, pese a estas oleadas de esfuerzos, transcurren las primeras 24, luego 48 horas sin que se destaque un sospechoso claramente identificado. La policía, públicamente, lo admite. Ningún nombre, ningún rostro se impone. Ningún vehículo es señalado como seguro. Solo sombras, coches vistos demasiado tarde, descripciones parciales. Detrás de los mapas colgados en la pared del puesto de mando, se instala una verdad silenciosa. El enemigo está ahí, en alguna parte, anónimo,
agazapado en el mismo decorado cotidiano. En los días siguientes, la búsqueda se intensifica. Ya no se conforman con el vecindario inmediato. Los equipos recorren metódicamente las zonas residenciales, los parques, las zanjas, los terrenos abiertos alrededor de Westminster y en las ciudades vecinas. Línea tras línea, barren las hierbas secas, los taludes. Helicópteros giran por encima de los tejados. El ruido de los rotores cubre a veces los llamados que se lanzan desde el suelo. Entran en juego los recursos especializados. Equipos caninos, perros rastreadores con el hocico pegado al suelo, buscan un rastro de Jessica. Siguen olores que se deshilachan en el aire seco. A veces se detienen, dudan, reanudan la marcha. Equipos de búsqueda y rescate se internan en las zonas más abruptas. El FBI coordina con la policía de Westminster, con la oficina del sheriff del condado de Jefferson. Un ejército discreto, vestido con chalecos fluorescentes, recorre este suburbio que ya no se parece del todo a sí mismo. Los investigadores llaman a las puertas. Puerta tras puerta, interrogan a los vecinos, a los padres de alumnos, al personal de la escuela, a los conductores de autobús, a los comerciantes locales. ¿Alguien ha visto a Jessica? ¿Alguien ha notado un coche extraño, a un desconocido merodeando, un movimiento anormal? Los relatos se amontonan, a veces se contradicen, forman un mosaico confuso que se intenta ordenar. También se reclaman las grabaciones, las videovigilancias de los comercios, de las viviendas equipadas, de los semáforos. Las horas de cinta desfilan en las pantallas. Siluetas anónimas, coches anodinos, la vida que pasa. Entre estas imágenes, los investigadores buscan un instante preciso, aquel en el que la ruta de Jessica bifurca hacia la sombra. El 7 de octubre de 2012, 2 días después de la desaparición, el destino amplía su campo. En Superior, Colorado, en el condado de Boulder, un residente camina cerca de un complejo residencial. El paisaje cambia un poco. Campos, zonas herbosas, linde entre la urbanización y la tierra desnuda. Allí, en un campo o una zona de hierba, ve algo. Un objeto que no debería estar ahí. Una mochila morada. Y, no muy lejos, una cantimplora o una caja de almuerzo, abandonada en la hierba. Los colores contrastan con los tonos apagados del suelo. El hombre se acerca. Reconoce la forma, el estilo, quizá incluso el motivo. Desde hace 2 días, los medios difunden la imagen de una mochila morada. La sangre se le retira del rostro. Superior se encuentra a unas 10 a 12 millas de Westminster, es decir, una quincena de kilómetros. No es un simple desvío, es un desplazamiento significativo. Alguien cogió las cosas de Jessica, las transportó y luego las abandonó allí. El perímetro de búsqueda estalla de golpe. Se amplía a Superior y a los alrededores. Las fuerzas del orden del condado de Boulder se suman más directamente al esfuerzo. 3 días más tarde, el 10 de octubre de 2012, otra llamada golpea el puesto de mando. Esta vez es cerca de Arvada, otra ciudad del condado de Jefferson, no lejos de Westminster. En una zona industrial o un campo cercano a Indiana Street y Oicha Sixth Parkway, unos agentes u obreros descubren un cuerpo de niño. La escena es austera, edificios industriales, terrenos baldíos, línea del horizonte barrada por estructuras metálicas. Allí, en medio de ese decorado sin gracia, la mirada se posa en lo que nadie quiere ver jamás. El cuerpo no está intacto, desmembrado, dicen las autoridades. Pero no dan detalles, protegen lo que aún puede protegerse. El cuerpo es trasladado a la oficina del médico forense del condado de Jefferson. 2 protocolos se cruzan, el de la ciencia y el del duelo. Se habla de autopsia, de identificación, pero nadie, oficialmente, pronuncia todavía el nombre de Jessica. No sin prueba, no sin la certeza de que la tragedia ha alcanzado su punto más oscuro. En público, la policía anuncia simplemente: se ha encontrado el cuerpo de un niño. Está en curso una identificación formal. Westminster contiene la respiración. Los rostros se cierran. Se adivina lo que todos temen. Pero mientras el ADN no haya hablado, queda una rendija de esperanza, minúscula, casi indecente, pero que persiste.
El 12 de octubre de 2012, la ciencia zanja. El ADN habla, implacable, neutro. El Colorado Bureau of Investigation, o un laboratorio asociado, compara los perfiles genéticos. El resultado es inequívoco. El cuerpo hallado en Arvada es el de Jessica Ridgway. Las instituciones reaccionan. La ciudad de Westminster expresa su apoyo. El distrito escolar publica mensajes de condolencias. Las autoridades locales se inclinan ante el dolor de una familia, de una escuela, de una comunidad. Pero la investigación, esa, no se detiene. Al contrario, se endurece. Ahora se habla de secuestro y de asesinato. Se mantiene la alerta, se renueva el llamamiento a testigos. El asesino está ahí, en alguna parte, en esa misma región donde se sigue yendo a trabajar, dejando a los niños en la escuela, haciendo las compras. El FBI trata el caso como un secuestro de menor, una posible violación de leyes federales. La calificación cambia el enfoque, abre otros medios, otras competencias. Los investigadores se concentran en la figura que aún no tienen, la del hombre que, aquella mañana del 5 de octubre, arrancó a Jessica de su camino. Hurgan en las pruebas materiales, en la mochila, en la cantimplora, en los lugares de los hallazgos, recogen fibras, rastros, fragmentos biológicos. En el cuerpo, recogen todo lo que el asesino dejó a su pesar. Cada microfragmento se convierte en un arma. Paralelamente, hablan con la comunidad. Piden, señalen cualquier comportamiento sospechoso. Un coche que desaparece de repente. Un vecino que cambia de apariencia, de rutina. Un allegado que presenta una ausencia inexplicada el 5 de octubre, que se pone nervioso al ver las noticias. La investigación se insinúa en los hogares, en las conversaciones, en los silencios. Al repasar el hilo de los casos recientes, la policía de Westminster reabre un expediente que, hasta entonces, dormitaba. El 22 de mayo de 2012, una joven que corría, una mujer adulta, declaró haber sido atacada en Westminster por un hombre que intentó someterla con un trapo empapado en una sustancia química. Ella logró escapar. La investigación abierta entonces no había desembocado en una detención. Quedaba una descripción parcial del agresor, una idea de vehículo, un fantasma. Después del asesinato de Jessica, ese fantasma empieza a tomar una forma posible. Misma zona, misma ciudad. Un agresor que ataca a una mujer y meses más tarde a una niña. Se reabre este expediente de mayo de 2012. Se buscan vínculos en el modus operandi, en la localización, en el perfil. La policía lo menciona públicamente. Es posible que exista una relación, pero aún no se ha confirmado nada. Pero el ADN no se conforma con un solo crimen. También se compara con lo que se ha conservado de la agresión a la corredora del 22 de mayo de 2012. Y entonces, la verdad surge, desnuda, sin escapatoria. El perfil de ADN hallado en el caso de Jessica Ridgway es el mismo que el del intento de secuestro de la corredora. El mismo hombre. Una sola y misma persona intentó neutralizar a una mujer con un trapo empapado en una sustancia y luego secuestró y mató a Jessica. Dos casos se unen, como dos ríos oscuros que se fusionan. Los perfiles criminales del FBI entran más profundamente en la arena. Construyen un retrato. Un hombre que vive o trabaja en la región. Alguien que conoce los horarios escolares, los trayectos, las costumbres. Quizás un adulto joven. Quizás alguien que se mimetiza tan bien con el entorno que ya nadie repara en él. No dan un rostro, sino una silueta psicológica. La policía publica elementos específicos, habla del tipo de vehículo potencialmente buscado, describe comportamientos sospechosos, cambios repentinos de apariencia, de coche, de rutina. Abre líneas telefónicas dedicadas, tip lines, a las que se puede llamar de forma anónima. Muy pronto, llegan cientos de informaciones, nombres, sospechas, rencores a veces. Los investigadores clasifican, depuran, trabajan día y noche para extraer, de este flujo, un hilo sólido. En ciertos casos, la policía va más lejos. Pide a hombres de la región, seleccionados según criterios precisos, que proporcionen una muestra de ADN. Practica una forma de rastreo genético, tratando de hacer coincidir un rostro y una huella invisible.
Todos sienten que la red se va estrechando, pero nadie sabe aún alrededor de quién. Y luego, el 22 de octubre de 2012, 11 días después de la confirmación de la muerte de Jessica, el destino golpea desde un lugar inesperado. No en un callejón oscuro, no en el curso de un control de rutina, sino desde el interior de una casa, desde el corazón de una familia. En Westminster, en un barrio residencial, vive un adolescente llamado Austin Reed Sieg. Tiene 17 años. Vive con su madre, Mindy Sieg, en una casa a pocos kilómetros solamente del domicilio de Jessica. Él también forma parte de este decorado de suburbio. Está ahí, desde siempre, entre los demás. En la comisaría, nadie se toma esto a la ligera. Las unidades del Departamento de Policía de Westminster se despliegan de inmediato hacia el domicilio de los Sieg. Se establece un perímetro de seguridad. No se sabe lo que espera detrás de esos muros. ¿Un sospechoso armado? ¿Una trampa? ¿Un adolescente en peligro? El registro comienza. Habitación tras habitación, los policías registran la casa, el sótano, los vehículos. Incautan material informático, objetos sospechosos, elementos biológicos. Cada toma se consigna, se embala. Porque ahora, un simple reconocimiento ya no basta. Hacen falta pruebas. Es necesario que la propia realidad venga a confirmar lo que ese adolescente, de repente, ha arrojado al mundo. Se toma una muestra de ADN de Austin Sieg. Los técnicos comparan su perfil con aquel, misterioso, que la investigación persigue desde hace semanas. La respuesta no se hace esperar. El ADN de Austin Sieg corresponde perfectamente al perfil masculino hallado en el caso de Jessica Ridgway. Corresponde también al de la tentativa de secuestro de la corredora del 22 de mayo de 2012. El 23 de octubre de 2012, el Departamento de Policía de Westminster anuncia públicamente la detención de un sospechoso, Austin Reed Sieg, de 17 años. Está vinculado al secuestro y asesinato de Jessica Ridgway, así como a la agresión de la corredora. El misterio que, durante días, había devastado la región, se concentra de pronto en un solo rostro. Un rostro juvenil, familiar en esas calles, esas aceras, esas escuelas.